Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Estamos llegando al fin de esta maratón, de este seminario, ¿verdad? Nos queda el tema de esta noche y todavía, muchas gracias, el de mañana por la noche. Mañana es el tema fascinante. El título es Todo el mundo engañado por el anticristo. ¿Saben ustedes que la Biblia predice que el diablo se va a aparecer aquí en persona y la gente lo va a ver? Pero no se va a aparecer como si fuera el diablo, se va a aparecer como si fuera ¿quién? Jesús. Mañana vamos a hablar de ese tema y cómo el mundo entero va a adorar al diablo pensando que está adorando a Cristo. Increíble lo que vamos a ver. El tema de hoy es la culminación del estudio sobre la bestia. Hemos visto algunas de sus características. Hoy vamos a ver algunas más para confirmarnos en lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis en el capítulo 13. Por cierto, este martes vamos a dar inicio al seminario avanzado del libro de Apocalipsis, este martes. Y queremos que ustedes puedan participar de este seminario. Mañana vamos a dar algunos anuncios más y les vamos a dar el volante con el temario, para que ustedes inviten a otras personas, porque ahora los que han escuchado estos temas saben que vale la pena traer a sus amistades. Así que les vamos a dar un volante para que ustedes tengan los temarios y puedan invitar a las personas que son sus seres queridos y amistades para este curso avanzado. Muy bien. Apocalipsis capítulo 13. Este capítulo está dividido en dos secciones. Del 1 al 10 presenta la primera bestia que surge del mar. Esa bestia que ya hemos estudiado con ciertas características muy peculiares. Esa bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nosotros ya aprendimos lo que es blasfemia, pero resulta que ese nombre tiene un número. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y en el versículo 18, leímos el primero del capítulo 13, ahora leemos el último versículo, para que vean cómo termina este capítulo 13. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de un hombre. Y su número es ¿qué? ¿Cuál es el número? 666. En el versículo anterior, en el 17, que fue nuestra lectura bíblica que el pastor Avilés leyera, dice, nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que el nombre tiene un número, pero el nombre es un nombre blasfemo. Esa característica la vamos a ver en esta hora. Los que estuvieron durante el seminario recordarán las demás características que ya estudiamos de la bestia. Primero vimos lo que era blasfemia. Luego vimos esta mañana su herida de muerte. La herida de muerte que recibió esta bestia el 11 de febrero del año 1798, cuando los ejércitos franceses le propinaron esa herida mortal al papado. Según la Biblia, sin embargo, esa herida mortal se sanaría y toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Versículo 3. Vi como una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto ya lo estudiamos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También vimos esta profecía. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todavía la bestia no ha recibido esa autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No podemos decir que este poder político religioso, con su sede en Roma, domina al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese poder lo va a recibir cuando le sea entregado. Recuerden que hay 3 cosas que recibe la bestia para comenzar a reinar. Apocalipsis 13:2. La última parte del versículo, después de describir que era semejante a un leopardo con patas de oso y boca de león, la última parte dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Las 3 cosas que recibe para comenzar a reinar la bestia, o sea, este poder político religioso, las recibe de parte del dragón. Recuerden que el dragón es el diablo. Pero el dragón tiene también 7 cabezas. Eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Noten ustedes que las coronas en el dragón están sobre las cabezas. 7 cabezas y en sus cabezas 7 diademas. Aunque tiene 10 cuernos el dragón, las coronas están sobre las cabezas, 7 coronas. A diferencia de esto,
Apocalipsis capítulo 13 dice, el versículo 1, tenía 7 cabezas esta bestia y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, 10 diademas. Notaron que ahora cambió el lugar de las coronas. Con el dragón las coronas están sobre las 7 cabezas y son 7 las coronas. Sin embargo, con la bestia que sube del mar, tiene 10 coronas y las coronas están sobre los 10 cuernos. El dragón representa el diablo y las 7 cabezas del dragón son los 7 intentos de dominar al mundo. El dragón es el diablo y él ha querido dominar al planeta Tierra. Y ha tenido 7 intentos por lograr el control completo del planeta Tierra. Esos reinos que ha utilizado el diablo para dominar al mundo son los mismos 7 que mencionamos en la bestia de Apocalipsis 17, que también es escarlata igual que el dragón. Por eso la pregunta de la hermana era muy interesante. ¿Por qué en Apocalipsis 13 la bestia tiene cuerpo de leopardo, pero en Apocalipsis 17 tiene color escarlata? Las 7 cabezas corresponden a esos 7 reinos, pero también corresponden a 7 reyes, como vimos hoy al hacernos la pregunta de si Benedicto XVI es el último papa. Les expliqué de los 7 reyes de 1929 hasta el presente, los 7 papas que ha habido. Ahora, el dragón le da el trono, el dominio y la autoridad. Miren, cuando una de las cabezas del dragón, que es Roma, cayó, el dragón le cedió el trono de Roma. Donde antes estaba sentado el emperador romano, el emperador romano trasladó su capital a Constantinopla. Constantino fue el que hizo ese cambio. Y el trono quedó vacante en Roma. Luego el imperio romano cae en manos de los bárbaros, de las tribus bárbaras, y el trono que quedó vacante en Roma es ocupado con el mismo título por el obispo de Roma. Así que lo primero que recibe la bestia para gobernar el mundo es un reino, es un trono. El trono que dejó vacante el imperio romano. Pero también dice que recibe el trono de parte del dragón. ¿Y qué más recibe? Recibe poder y autoridad. La autoridad la da la posición. El poder lo recibe cuando los demás se le sujetan. Normalmente el poder en una bestia viene de la parte militar. O sea, a través de ejércitos tiene el poder para hacer que se le obedezca. La autoridad, sin embargo, viene por la posición que ocupa. ¿Ven la diferencia? Autoridad te la da el hecho de tener la posición autoritaria. Pero el poder viene por la fuerza, haciendo obedecerse, ya sea porque le ceden ese poder o porque lo agarra por la fuerza a través del poderío militar. Casi todos los gobiernos tienen un ejército que lo apoya. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos lo respeta el mundo entero. Primero, porque tiene una nación a la que él representa. Ese es el trono. Pero también tiene autoridad como presidente de esa nación. Esa es la autoridad de reinar.
Pero lo que hace que más lo respeten es el poder del ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que todas las naciones lo respetan? Porque él tiene a su comando un ejército, el más poderoso del planeta Tierra. Y con solo apretar un dedo puede dar la orden para que ese ejército avance y tome cualquier nación de la tierra, y no hay quien se le pare delante. Lo comprobó en guerra tras guerra, comenzando con el Golfo Pérsico. La guerra demostró el poderío de Estados Unidos. Y luego la guerra de Irak, primero la de Afganistán y luego la de Irak. Y ahora está metido en la guerra en el África. El poderío lo da lo militar. Volviendo a lo que estamos viendo, actualmente la bestia, cuya herida mortal tiene que ser sanada para volver a gobernar al mundo entero, porque dice, la adoraron toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos los moradores de la tierra la adoraron. Todavía eso no se ha dado, todavía hay naciones que no se le sujetan. Pero va a llegar el momento que va a recibir ese poder y esa autoridad. En el capítulo 17 se nos explica quién le va a dar el poder y la autoridad. Dice el versículo 12, los 10 cuernos que has visto, esos 10 cuernos están sobre la bestia. Y aquí nos explica qué son. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjense lo que le van a dar: el poder y la autoridad. Las dos cosas que le faltan. Actualmente, el obispo de Roma tiene el trono, es jefe de Estado, tiene un reino bajo su cargo, tiene una nación, un Estado libre que no depende de otro, es soberano el Estado del Vaticano. Ese es su trono. Pero le falta el poder y la autoridad. La autoridad es el título que lo va a hacer cabeza del mundo. O sea, líder principal político a nivel mundial. El mundo se está preparando. No es que se está preparando, hace tiempo que se viene preparando y está a punto de establecer finalmente el primer gobierno global donde todas las naciones participen y sean parte de un nuevo orden mundial. Hace años que se viene hablando del nuevo orden mundial. Ya desde el presidente Ronald Reagan se habló del nuevo orden mundial. Y luego el presidente Bush lo vuelve a mencionar. Y los presidentes de las distintas naciones hablan acerca de esto. El presidente de Francia, el primer ministro de Israel. Los grandes hombres de Estado están hablando de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es un plan para que el mundo esté en paz y que se respeten las naciones unos a otras. Eso es lo que dicen. Pero en realidad es el plan maestro del dragón para dominar al mundo entero, poniendo un líder que todo el mundo tenga que obedecer, una cabeza mundial. Hace algunos años atrás, un doctor en teología católico, un profesor de la Universidad Pontificia del Vaticano, llamado Malachi Martin, publicó un libro que se hizo muy famoso.
Este libro lleva por título Las llaves de esta sangre, las llaves de esta sangre. Y en ese libro se habla del nuevo orden mundial en la introducción del libro, que el mundo entero está en una carrera para ver quién logra el control del nuevo organismo mundial. Las Naciones Unidas han tratado de unificar a las naciones, pero ahora lo que se está hablando es de hacerlo a través de ese nuevo orden mundial. Que todos los habitantes de la tierra estén bajo el control de ese gobierno. Un solo gobierno. Aquí pueden ver el libro de Malachi Martin en inglés, está traducido al español también, y se llama Las llaves de esta sangre. En este libro, este profesor, que por cierto es jesuita, y también es el autor de La historia de los jesuitas, un libro bestseller que así se llama, La historia de la sociedad de Jesús, de los jesuitas. Es otro de sus libros. Pero Las llaves de esta sangre, habla allí de esa carrera por el control del mundo y dice que lo querramos o no, lo aceptemos o no, eso está en la página 9 de ese libro. Ahí está en español, Las llaves de esta sangre. La lucha del Papa Juan Pablo II. Dije que hace algunos años atrás se había publicado este libro. Mikhail Gorbachev y el Occidente por un mundo mejor. La lucha del Papa, el presidente de Rusia y Occidente quiere decir América, Estados Unidos, por un mundo mejor. Y si ustedes notan, dice Malachi Martin, autor del bestseller Historia de los Jesuitas. Este libro, La llave de esta sangre, también llegó a ser un bestseller. En ese libro, en la introducción, en la página 9, dice que querramos aceptarlo o no, nos guste o no, estemos preparados o no, el mundo entero va a entrar bajo una nueva era de gobierno, de comprensión, para un mundo mejor. Un solo gobierno, un solo sistema político, un solo sistema monetario y una sola religión mundial. Este libro, como ya les dije, se escribió hace algunos años atrás. Todavía estaba vivo Juan Pablo II y todavía no había caído el comunismo en Rusia. Estamos hablando, este libro se publicó en 1987. En 1989 cae el comunismo. Este libro revela algunas cosas muy interesantes sobre esa lucha por el control mundial. Este profesor decía que había 3 grandes poderes mundiales: Rusia, Estados Unidos y el Vaticano. Y que esos 3 estaban contendiendo por el control del mundo. Por supuesto, Rusia, Estados Unidos y el Vaticano eran esos 3 poderes. Pero según este profesor, Malachi Martin, el que tenía el derecho de gobernar al mundo por las llaves que Cristo le entregó a Pedro, es el obispo de Roma. O sea, él tiene el derecho de gobernar al mundo porque Cristo le entregó las llaves del reino a Pedro. Y esas llaves, según la doctrina católica, si me pones el escudo papal, ustedes van a notar que el escudo o la insignia papal, en ese escudo oficial del Vaticano, tiene la tiara papal, la misma que aparece en el libro de Malachi Martin que vimos recién, pero también tiene 2 llaves cruzadas. Allí lo pueden ver, las 2 llaves con la tiara arriba. Este escudo papal, la tiara representa el reinado del obispo de Roma como rey, con 3 coronas. Y las 2
llaves representan, según la doctrina católica de San Agustín en el libro La ciudad de Dios, él dice que esas llaves que Cristo le entregó a Pedro son las llaves del reino de los cielos y del gobierno en la tierra. Es el poder civil y el poder religioso. Interesante, porque en la antigua Babilonia vimos que esa era la característica, que el rey de Babilonia era al mismo tiempo rey, pero era sumo pontífice de la religión babilónica. O sea, el poder político y el poder religioso bajo el dominio de una sola persona. ¿Saben que esto es diametralmente opuesto a los principios que forman la Constitución de los Estados Unidos? La Constitución de los Estados Unidos se formó para ser un país que no tuviera interferencia de parte de los clérigos ni de la iglesia. Hay una separación entre estos dos poderes. No se pueden compartir. La iglesia es una cosa y el Estado es otra cosa. Esa es la base y el fundamento de esta nación, de los Estados Unidos de Norteamérica. La pared de separación se le llama la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Ni la iglesia se puede entrometer en los asuntos del gobierno, del Estado, ni el Estado se puede entrometer en los asuntos de la iglesia. Esto está rápidamente deteriorándose en esta nación. Más y más, los Estados Unidos de Norteamérica han ido echando abajo ese muro de separación entre la iglesia y el Estado. La Constitución de esta nación dice que el Estado nunca puede hacer una ley de carácter religioso, porque hay libertad religiosa. Pero también dice que la iglesia no se puede entrometer en los asuntos de la política. Cristo dijo: mi reino no es este mundo. Pero en el papado, estos dos poderes van unidos. Por eso el escudo papal trae las dos llaves: el poder político y el poder religioso. Volviendo al libro de Malachi Martin, si lo quieres proyectar nuevamente la tapa en español, ustedes ven que ese libro se llama Las llaves de esta sangre. Y las llaves de esta sangre traen otra vez el escudo papal, lo ven allí, con la tiara y las dos llaves. ¿Y cuáles son las llaves de esta sangre? Bueno, son justamente el derecho que tiene el obispo de Roma a dominar el mundo entero. ¿Saben lo que dice este libro? Y esto se escribió antes de la caída del comunismo. Todavía estaba Juan Pablo II en el poder. ¿Saben lo que dice ese libro? Dice que esa lucha tenía que eliminar a los otros dos contrincantes. O sea, solo uno podía llegar a ser cabeza del mundo y gobernar el mundo entero. Solo uno. Ahí dice: los Estados Unidos tienen el poder porque tienen el poder militar. Rusia tiene el poder porque domina el mundo comunista. Pero quien tiene el derecho de reinar porque Dios le dio ese derecho es el obispo de Roma. Este libro decía que tenían que eliminarse los otros dos para que quede uno. El profesor Malachi Martin tenía razón. Y hay una sección de este libro que muestra cómo el presidente de los Estados Unidos se unió con Juan Pablo II. Este fue Ronald Reagan. Y en la revista Time Magazine apareció una famosa portada que llevó por título Holy Alliance, la Alianza Santa. Este libro habla acerca de eso, cómo el presidente de los Estados Unidos hizo un pacto secreto. Ahí pueden ver la revista Time Magazine y dice: How Reagan and the Pope conspired to assist Poland's solidarity movement for the demise of communism. Dice en la parte de atrás: Santa Alianza.
Santa Alianza. ¿Cuál fue la Santa Alianza? Estados Unidos, a través del presidente Ronald Reagan, y Juan Pablo II, el Vaticano, se unieron y conspiraron. Ahora, estamos viendo la portada y hay un artículo entero de más de 30 hojas mostrando cómo el Vaticano y los Estados Unidos trabajaron de común acuerdo. Es más, se dieron información secreta porque Estados Unidos tiene una organización internacional de espionaje que se llama la CIA. Pero el Vaticano también tiene su organización de espionaje. Y se compartieron notas. Por eso dice allí cómo Reagan y el Papa conspiraron. O sea, fue una conspiración para hacer caer el comunismo. Estados Unidos apoyó al Papa y el Papa se metió en Polonia y apoyó a Waleska. Solidaridad se llamaba ese movimiento, y por el apoyo que le dio el Papa y el apoyo que recibió de los Estados Unidos, Polonia, y no es casualidad que fue Polonia, porque el Papa era polaco. Juan Pablo II era polaco. Y él apoyó a Polonia para separarse del bloque soviético, o sea, para romper con Rusia y separarse. Polonia era un satélite ruso, comunista, dependía de Rusia y estaba bajo el control de Rusia, pero el Papa apoyó a Waleska para que a través de las uniones laborales, porque ese fue un sindicato, el de Solidaridad, un sindicato laboral. ¿Quién era? Waleska. Waleska era un líder sindical de Polonia, pero le dieron todo el apoyo y a través del poder sindical se logró la caída del comunismo en Polonia. Pero eso fue solo el comienzo. Después fueron otra nación y otra y finalmente todo el bloque soviético se desplomó. Jamás la gente se imaginaría que Rusia y la Unión Soviética, porque era la unión de cantidad de naciones, un territorio el triple de grande que Europa, Rusia ocupaba todas esas naciones que eran Checoslovaquia, Hungría, Polonia, todas las naciones que estaban detrás de la cortina de hierro. Pero cayó el comunismo. ¿Y por qué cayó? Porque Estados Unidos apoyó al Vaticano para hacer caer el comunismo. Esa revista revela los secretos. Hay otro libro que escribió el reportero del periódico principal en Roma. Este hombre se llama Juan Politi. Y ese libro es la biografía de Juan Pablo II. Es la biografía oficial de él. El libro se llama Su Santidad. Ese es el título del libro. Y es la biografía, Your Holiness, en inglés. Su Santidad. El libro lo escribió en italiano, pero se tradujo al español, fue publicado en México. Y también fue un bestseller, porque es la historia de Juan Pablo II. Su historia completa, su biografía. Ahora, Juan Politi es reportero de un periódico y él le siguió los pasos a Juan Pablo II por años, durante todo su pontificado. Allí pueden ver el libro, Su Santidad. Marco Politi y Carl Bernstein. Carl Bernstein es el reportero que siguió al Papa desde los Estados Unidos y su historia. Y Marco Politi es el reportero italiano. Entre los dos se unieron para escribir este libro, que es la biografía de Juan Pablo II. Muy interesante el libro, está en español. ¿Y saben lo que dice este libro? Que esa alianza santa que hubo, le llaman alianza santa, entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, fue tan estrecha, porque ustedes saben que ellos se encontraron y hablaron en secreto 2 o 3 veces, ahí se pusieron de acuerdo. Pero ¿saben lo que revela este libro? Revela que en la Casa Blanca
en Washington, había un teléfono rojo en el dormitorio privado del presidente de los Estados Unidos. Y de igual manera había un teléfono rojo en la recámara privada de Juan Pablo II. Cuenta la historia allí, porque es la biografía de Juan Pablo II, que un día una de las personas que limpiaban el cuarto del Papa, de Juan Pablo II, estaba quitando el polvo y sin querer descolgó el auricular para limpiarlo, no sabía. Y sintió que estaba sonando y lo puso en su oído. Ahí cuenta en este libro esa historia. ¿Y cuál no fue la sorpresa de la monjita que estaba limpiando? Sin discar ningún número, porque no tenía para discar, no tenía número. Era solamente un teléfono con un auricular. Pero cuando ella lo levanta y lo está limpiando, escucha en el otro lado la voz de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que estaba diciendo: hello, this is Ronald Reagan. Tenían una línea privada que no tenían ni que discar. Con solamente levantar el teléfono, esa línea directa estaba sonando. Si Juan Pablo II levantaba el auricular, le sonaba al presidente de los Estados Unidos. Y si el presidente de los Estados Unidos levantaba el auricular, le sonaba en el dormitorio privado de Juan Pablo II. Eso muestra cuán grande fue esa conexión entre estos dos hombres grandes en la política. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque justamente en Apocalipsis 13 se describe lo que estoy yo describiendo a través de la historia de Juan Pablo II y el presidente de los Estados Unidos. Y no se crean que fue solo Ronald Reagan. El libro de Malachi Martin decía que tenían que eliminarse los contrincantes para quedar un solo dominio mundial, uno solo. Y decía, tienen que desaparecer esa lucha entre Mikhail Gorbachev, entre Juan Pablo II y el Occidente, en este caso el presidente de los Estados Unidos. Era una lucha que tenía que terminar con uno solo que iba a salir victorioso para dominar al mundo. Bueno, Juan Pablo II y Reagan se pusieron de acuerdo y entre los dos eliminaron uno de los contrincantes. Cayó el comunismo. Yo creo que de eso sí se acuerdan. Yo pregunté esta mañana si alguno se acordaba cuando el Vaticano se formó en 1929 y no había ninguna persona que estaba viva. Yo creo que ahora aquí en esta noche tenemos una persona. ¿Cuántos años tiene la abuelita? ¿En qué año nació? En 1915 nació la abuelita. Quiere decir que para 1929 ella tenía 14 años de edad. ¿Me está escuchando la abuelita? Ajá. En 1929 se firma el concordato entre Benito Mussolini y Gasparri, que es el Papa Pío XI, y le entregan el Vaticano, le devuelven el trono. Pero ustedes sí se acuerdan de la caída del comunismo, ¿o no se acuerdan? ¿En qué año fue? No, los jóvenes no se acuerdan. 1989. No está tan viejo en el 4 o en el 2, 1982. En 1989 fue la caída del muro de Berlín. Y todos nos acordamos cómo agarraron con martillos y echaron abajo ese muro que dividía Europa comunista de Europa occidental. O sea, Alemania estaba dividida en dos, Alemania comunista y Alemania libre. Y había un muro que los separaba. Pero echaron abajo a palos el muro, a puro martillo, y así
finalmente se cayó. Ese es un símbolo. El comunismo vino a través de la perestroika. Y la perestroika finalmente terminó. Comenzó con Polonia, siguió con los demás países y terminó con la caída del Imperio Ruso, de la Unión Soviética. El símbolo que se usa para la caída del comunismo en Europa es el muro de Berlín. No más separación. Quedaban dos: Estados Unidos y el Vaticano, como los posibles candidatos para dominar al mundo bajo el nuevo orden mundial. El doctor Malachi Martin, autor del libro Las llaves de esta sangre, declaró que tenían que eliminarse para que quedara uno solo. Pero parece que él no conocía Apocalipsis 3 y las profecías, y si lo conocía no se la aplicaba correctamente, porque en Apocalipsis 13 aparecen dos bestias. La primera bestia que sube del mar y que ya vimos que tiene las características y se cumplen todas las características, porque esa bestia es el papado. Y la segunda bestia que sube de la tierra y tiene todas las características, y esa bestia representa ¿cuál? Estados Unidos. Pero ahora vamos a leer la segunda parte de esto. Apocalipsis capítulo 13, ya leímos de la primera bestia, el papado, y cumplió todas las características. O sea, recibió una herida mortal, la herida mortal fue sanada, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Todo esto ya lo estudiamos. Dominó por 1260 años, hizo guerra contra los santos, los venció. Y luego dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la última partecita que todavía no se ha cumplido. El último pedacito que tiene que cumplirse de la primera bestia es cuando reciba el poder para gobernar toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo hizo en la Edad Media. Pero ahora vamos a la otra bestia. Versículo 11. Vi subir a otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, amigos, qué interesante. Malachi Martin dice, tiene que quedar uno solo. Pero la palabra de Dios dice, van a ser dos bestias. Y no dice que una tiene que caer para que la otra surja, como las bestias anteriores. La bestia que era el león tuvo que desaparecer para que surgiera el oso. El oso tuvo que desaparecer para que viniera el leopardo. Son imperios consecutivos, unos seguidos al otro. Pero en Apocalipsis 13 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, los Estados Unidos no van a eliminar al papado, ni el papado va a eliminar a los Estados Unidos. Las dos bestias van a trabajar de común acuerdo, se van a unir. Y los Estados Unidos, la segunda bestia, van a apoyar al papado y van a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia. En otras palabras, ¿se acuerdan como vimos hoy que el macho cabrío y el carnero se embistieron? Y uno lo destruyó al otro y lo pisoteó. Aquí no pasa eso. No se pelean las dos bestias. Las dos bestias trabajan de común acuerdo. Los dos poderes mundiales, el papado y los Estados Unidos, se dan la mano. Ahora, amigos, esto es sorprendente. Porque los Estados Unidos de Norteamérica es una nación protestante. Es una nación no católica. Por años
Es más, los Estados Unidos de Norteamérica se formaron por los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones de Europa y formaron una nación con libertad donde no hubiera rey y donde no hubiera papa, porque venían de sufrir en Europa por la persecución, y por eso esta nación se funda sobre los principios de libertad civil y libertad religiosa. O sea, el gobierno, no hay rey. Aquí el pueblo escoge quién lo va a gobernar. Eso se llama democracia. El pueblo escoge sus gobernantes, y si se portan mal los quita, como hicieron con Nixon. ¿O no? ¿No le quitaron el poder? ¿Y quién le quitó el poder? El mismo pueblo que lo había puesto. Tampoco querían un papa, porque el papa gobernaba y dominaba a las naciones. Por eso hicieron libertad religiosa. Nunca el gobierno va a establecer leyes de carácter religioso. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos. A nation under God, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, bajo la soberanía de Dios, con justicia y libertad para todos. Libertad religiosa. Por ser una nación protestante, no querían tener relaciones con Roma por siglos. Al contrario, Roma por allá lejos, por eso vinieron a ponerla lejos de Europa, para no tener interferencia. Cuando el Vaticano recibe el trono en 1929, wow, no me digan que esa es la hora. Wow, si yo recién estoy entrando en temas y ni siquiera he llegado a la imagen de la bestia y al número de la bestia. Wow, no puedo creer. El pastor Rivera me dijo que le dejara 10 minutos para hacer los regalos y ya, tendría que darle ya. Ustedes no están cansados, ¿verdad? Fíjense lo que hace la segunda bestia, que es Estados Unidos. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra. Estamos hablando de la segunda bestia ahora. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Les voy a dar lectura, aunque sea de 1 o 2 párrafos, de esta carta. Muy interesante. Carta del presidente Harry Truman al Papa Pío XII. El Papa Pío XII es el cardenal Pacelli. Esto fue publicado en un periódico en Chile. Tengo aquí el periódico. Y también está tomado de soberanía.info. Y también está publicado por una fuente católica que se llama Convert Catholic. Les leo esta carta escrita por el presidente Harry Truman de los Estados Unidos al Papa Pío XII. Se van a sorprender de lo que dice aquí. Van a ver cuánto han cambiado las cosas desde 1952, hace 60 años atrás que se escribió esta carta. Dice así: Washington, D.C., julio de 1952. Estimado señor Eugenio Pacelli. Está dirigiendo al Papa, pero le llama señor, no su santidad. Cuando el Papa vino aquí a América, un bautista del sur, como es el presidente Bush,
le llamó su santidad, título que solo le corresponde a Dios. Aquí el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, le dice: estimado señor Eugenio Pacelli, como miembro de la Iglesia Bautista, también era bautista Harry Truman, y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente Mr. Truman, señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo le pertenece a Dios. Eso le escribió el presidente de los Estados Unidos al Papa. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación demócrata, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente deseen la paz y trabajen por ella. Palabras muy fuertes del presidente de los Estados Unidos al obispo de Roma. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Todas las naciones de la tierra permiten que el Papa las aconseje, que les diga lo que tienen que hacer. Truman le dice: ustedes no se van a meter con nosotros. Aprendieron muy bien nuestros antepasados esa lección de la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, de los padres fundadores de esta nación, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no da ejemplo alguno de ningún pueblo manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán celebrados con Mussolini en febrero de 1929. Está señalando el tratado de Letrán que apoyó el fascismo. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Este fue el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora, la Segunda Guerra Mundial. Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Mumford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa Pío XI. Agrega: desafortunadamente los propósitos del fascismo están en conflicto con los de una república libre como es la de los Estados Unidos de Norteamérica. En este tratado la Iglesia Católica fue la aliada con Mussolini, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción, porque fue justamente de ahí donde vino la Segunda Guerra Mundial. En esta época, muy pocos de los que vivíamos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa Pío XI la conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia con el fascismo. Usted mismo fue especialmente entrenado como joven sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Segunda Guerra Mundial.
Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso su firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano entre Alemania y el Vaticano, firmado en 1933. Este papa, quien le está escribiendo, Pío XII, Eugenio Pacelli, fue el que firmó el concordato con Alemania, con Hitler, que fue lo que trajo la Segunda Guerra Mundial. Nadie creerá jamás que usted ignorase el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El mismo biógrafo católico dice que usted durante esos años era el hombre mejor informado del nuevo reino. El nuevo reino era Alemania. Después de la firma del concordato, usted y von Papen, y de rociar con agua bendita a Hitler, así el empuje que necesitaba para subir al poder, von Papen, que apenas logró escapar de las guillotinas de Nuremberg, se jactaba de la siguiente forma: el tercer reino es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los principios del papado. Vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schweitzer de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar al triunfo a Etiopía a la cruz de Cristo. Mientras tanto, usted sigue llamando a su iglesia la iglesia de Dios y pretende que yo, como jefe de un estado civil, le admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, y que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus destetables y diabólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes a una muerte horrible, que sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini terminemos la lucha que aquellos empezaron con ayuda de ustedes y a quienes nosotros derrotamos. Sí, Estados Unidos de América desea la paz, pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto hasta con el diablo mismo si conviniese a los intereses de su corona y de su iglesia. Señor Pacelli, continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, defendiendo y conservando los honorables principios cristianos protestantes que nos hicieron una gran nación, fuerte y poderosa, y trabajando por lograrlos, pero nunca nos entrometeremos con Roma. Quédese tranquilo en el Vaticano, que nosotros estamos muy bien en América. Sinceramente suyo, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les parece esa carta? ¿Cómo ha cambiado el mundo? En 60 años que han pasado, ahora andan de abrazos y de besitos. Han pasado 60 años desde aquel entonces. Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. No lo reconocía como un Estado. Decía, no, esa es una iglesia y nosotros no nos entrometemos con los asuntos religiosos. Que la iglesia haga su cosa, que nosotros no nos vamos a entrometer. Así lo dice la carta. Sin embargo, bajo el presidente Nixon,
Y no fue bajo Kennedy, que era un presidente católico, fue bajo Nixon que se firmó el concordato entre Estados Unidos y el Vaticano para relaciones diplomáticas. Cambiaron las cosas, ¿verdad? Truman dijo, nunca nos vamos a meter. Pero ahora están trabajando de común acuerdo. La Biblia decía esto, que la segunda bestia iba a trabajar en presencia de la primera bestia para hacer que todas las naciones de la tierra adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En esta noche yo les prometí que les voy a dar el número de la bestia. Tengo que cortar porque el tiempo se me acabó. Vamos a proyectar algunas cosas muy interesantes. Se las pasé a Betel ahí en el folder que dice 666. Y voy a terminar con esto. Aunque no he terminado el tema, ni siquiera he entrado todavía en tema. Como ustedes saben y se están dando cuenta, necesitamos un curso avanzado, ¿verdad? Yo les dije que lo que habíamos visto hasta ahora era la lechita. Hay mucho más por ver. Miren lo que dice aquí. Versículo 17. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos, viene la marca de la bestia, el día de descanso dominical, como una ley. Pero quien va a implantar esa ley va a ser Estados Unidos de Norteamérica. Va a establecer una ley de carácter religioso, haciendo del domingo un día que no se debe trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica. La ley dominical vendrá para esta nación. Por si ustedes no lo saben, en Europa ya hay varios países que tienen leyes dominicales. Alemania fue el último país que lo firmó, pero ahora el Parlamento Europeo está considerando una ley dominical para toda la Unión Europea. De esto vamos a hablar un poquito mañana, en el tema titulado El mundo entero será engañado por el anticristo. Aquí dice, ninguno podrá comprar ni vender, versículo 17, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Noten que es el número del nombre. Pero el nombre, dice el versículo 1, sobre sus cabezas lleva un nombre blasfemo. Sobre la tiara papal, y tengo los documentos, porque algunos han puesto en tela de juicio que en la tiara papal estuviera el nombre que vamos a proyectar a continuación. Si alguno tiene interés, tengo más de 40 hojas aquí en mi computadora de documentos que muestran que este nombre es un nombre oficial usado por el obispo de Roma y que estaba sobre la tiara papal. Uno de los títulos que ya lo estudiamos cuando hablamos de blasfemia, porque dice que su nombre es blasfemia, es el título vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo. Para poder contar el número de un nombre, las letras del nombre tienen que tener valor numérico. Miren los valores numéricos de las letras romanas. Las letras romanas son en latín. Todavía usamos las letras o los números romanos en nuestros relojes, ¿verdad? Los relojes, la X es el 10, la Y es el 1, la B es el 5, ¿no es cierto? Si usted mira el reloj con los números romanos, va a ver. Allí lo pueden ver. El número 4, ese es el número romano. O sea, el 5 menos 1, el 4, están en todas las puertas aquí con números romanos. Ahí está el 1, que es la letra I, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok, esos números se utilizan
todavía hasta el día de hoy. Son los números romanos. Ustedes los aprendieron. Ahí pueden ver la suma. La I vale 1. La V corta o V vale 5. La X vale 10. La L vale 50. La C vale 100. Y la D vale 500. Esas son las letras originales del idioma latín que tenían valor numérico. Más adelante le agregaron la M que vale 1000. Pero las primeras letras, que son estas, las 6 letras con valor numérico, si usted las suma, la I, la V, la X, la L, la C y la D, fíjense, la D vale 500, la C vale 100, son 600, la L 50, son 650, la X 10, son 660 y luego 5 y una 6. Las mismas letras que forman el idioma oficial del Vaticano le dan 666, que es el número de la bestia. Pero eso no es todo. Escuchen bien. ¿Cuál es el idioma oficial del Vaticano? El latín. ¿Saben cómo se dice latino en latín? Latino es el hombre que habla latín. Lateinos. Por favor, proyéctame el nombre latino o que el hombre que habla latín. Fíjense, lateinos. Sumen las letras. Dice allí, lateinos quiere decir el reino latino. Ireneo, quien era estudiante del apóstol Juan, entendía que el 666 era equivalente a la palabra griega lateino. Qué interesante, porque Ireneo, que es uno de los santos de la Iglesia Católica, San Ireneo, aplicaba el nombre lateinos al sumo pontífice romano pagano. Pero con el tiempo el título se pasó y el idioma latín quedó con la Iglesia Católica Romana. Miren, lateinos, la L, la A, la T, esto es en el idioma griego, ¿ok? Esto está tomado del comentario bíblico de Henry Holley. No lo sumen en latín, porque esto está en el idioma griego. Y las letras en griego tienen su valor allí. También suman 666, el reino latino. Vamos a la próxima. Otro nombre, otro título. Ponme el próximo, por favor. Ponme el próximo. Aquí van a ver 7 títulos distintos. Vicarius Filis Dei, Gelatine Basileia, esto es en griego, Italia Ecclesia Apostates, Dux Cleri Ludovicus y Romid. Estos 7 nombres se aplican a la iglesia romana. El primero quiere decir vicario del Hijo de Dios, es el título oficial del Papa. El segundo quiere decir el reino latino, Gelatine Basileia. También si usted suma las letras dan 666. Iglesia italiana también suma el número 666. Apóstates o apóstata también suma el número 666. Dux Cleri, eso quiere decir, Dux es jefe, capitán del clero, es uno de los títulos del Papa, también suma 666. Eso sí está en latín, lo pueden sumar. La D es 500, la V 5, la X 10, la C 100, la L 50, la E y la R no tienen valor numérico y la I es 1, 666. Ludovicus, nuevamente en latín. Ludovicus quiere decir el vicario de Cristo y también suma 666. Y Romid en hebreo quiere decir el reino romano y también suma 666 en hebreo. Veamos ahora el título oficial del pontífice romano. Vicarius Filis Dei. Ahí pueden ver las letras en latín. Vicarius quiere decir el representante. Fili quiere decir del Hijo de Dios, Filii Dei. Y si usted suma las letras nuevamente, la V vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la I vale 1, la V vale 5
y luego la I, la L, la I, la I, la D y la I. 500, 600, 650, 660, 65, 66. Nuevamente, el título oficial del obispo de Roma. Y noten que dice que es un nombre blasfemo. ¿Por qué es blasfemo? Porque el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Ya esto lo estudiamos anteriormente, ¿se acuerdan? El Papa le usurpó 3 títulos al Todopoderoso. El primer título que le usurpó es Santo Padre. Santo Padre es el título de Dios Padre. Lo usa un hombre. El segundo título blasfemo es Sumo Pontífice, y ese es el título de Cristo. Él es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Es un título blasfemo porque le quita la posición y el título a Cristo. Pero el tercer título que tiene sobre la tiara, tenía. Porque cuando esto salió, y no crean que esto fue ni el pastor Gambetta, ni la iglesia adventista, ni ninguna otra. Estos fueron los reformadores en la época de Martín Lutero y Calvino, los que sacaron esto y lo sumaron en la tiara papal. Y ya tiene siglos que esa tiara desapareció y nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué creen? Porque era demasiado fuerte el golpe en contra de la iglesia romana de parte de los reformadores, de los protestantes, mostrando eso. Por eso actualmente ya no existe esa tiara, pero el título todavía se lo usa, Vicarius Filis Dei, el representante del Hijo de Dios, el vicario de Cristo. Y ese título todavía lo siguen usando y aplicándoselo al obispo de Roma. Y tengo los documentos aquí, tengo hasta una foto que viene de... No es foto, es un dibujo de la Edad Media, de hace más de 500 años atrás, donde aparece la tiara papal con este título. No solamente eso, hay más de 60 citas de libros católicos donde al Papa se le llama el vicario del Hijo de Dios. Ahora, esto es impresionante. Esto no es lo único. Vuélvanme a la diapositiva anterior. Son 7 títulos del Papa que se le aplican y todos suman 666. Vicarius Filis Dei el primero, el reino latino es el segundo, la iglesia italiana es el tercero, capitán del clero es el quinto, el vicario de Cristo Ludovicus es el sexto y el reino romano es el séptimo. El que salté es el número 4, que quiere decir apóstates. O sea, apóstata. Ese no es un título del Papa, por eso no lo cuento, pero también le da el número 666. La Biblia dice: el que tiene sabiduría cuente el número del nombre de la bestia, pues es el número de un hombre y su número es 666. Con esto hemos visto una característica más. Ahora, amigo, no es solo esto, no por esto decimos quién es la bestia. Todas las demás características se cumplen. Hay algunos que le suman y le dan, por ejemplo, a Nerón, o le dan a otros personajes en la historia el número 666. Pero no es solamente que le calce el nombre y el número. Hay otras 24 características de la bestia y todas se cumplen al pie de la letra. Mañana vamos a ver el drama final de la historia de este mundo, la gran tribulación y cómo el mundo entero va a ser engañado por el anticristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar en esta noche, ya que el tiempo ha transcurrido. Yo no sé si el pastor Rivera todavía quiere venir y dar los regalos, yo creo que sí, porque los prometió. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir que el Señor nos lleve con bien de regreso a nuestros hogares.
¿Cuántos han sido impresionados por lo que hemos visto en esta noche? Verdaderamente la palabra de Dios es maravillosa. Y cuando nosotros estudiamos estas cosas nos confirma en nuestra fe. Cosas que Juan le fueron reveladas hace 2000 años atrás en la isla de Patmos, hoy en día estamos viendo el cumplimiento. ¿Cómo podría haber sido si no solo Dios el que pudo decir que estos dos poderes iban a ser los dos protagonistas a nivel mundial en esta época final de la historia de este mundo? Dos bestias. No menciona el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo cayó, pero las dos que quedaron en pie. Y Malachi Martin se equivocó, porque Malachi Martin decía, tiene que quedar una sola, pero la Biblia decía, las dos van a trabajar de común acuerdo para lograr el control del mundo. Según Apocalipsis 17, los 10 cuernos le van a dar el poder y la autoridad a la bestia. Mañana vamos a hablar sobre eso. Cómo el nuevo orden mundial se establecerá con un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial y una sola religión mundial y un solo día de reposo. Oremos. Padre Santo, en esta noche te agradecemos por habernos mantenido aquí leyendo tu palabra y viendo cómo la historia confirma el cumplimiento de las profecías de tu santo libro. Tú sabes, Señor, que hay aún en nuestro medio personas que vienen de la Iglesia Católica, que se han criado como católicos. Y en esta noche se ha arrancado la venda de sus ojos. Te pedimos, Padre Santo, que tú les puedas revelar a su corazón y confirmar en su mente lo que han visto en esta noche. Porque tu palabra es cierta y verdadera. Sabemos que lo que más duele cuando nos arrancan la venda es la luz que hiela los ojos que han estado cegados por tanto tiempo. Permite, Señor, que al recibir la luz de tu palabra, aunque duela, escojan la luz antes que las tinieblas. Bendice a cada persona sincera que está presente aquí en esta noche. Y que al ver estas cosas reveladas tan claramente en tu palabra, puedan tomar la decisión de seguirte a ti y serte fieles. Y bendícenos a todos, Señor, porque necesitamos de tu guía y de tu protección. Estamos entrando en tiempos muy difíciles. Muy pronto el mundo entero va a implantar una ley. Va a comenzar en los Estados Unidos y va a seguir por el mundo entero haciendo del domingo, el día de reposo, obligatorio. Oh Señor, solamente tú puedes protegernos en medio de ese tiempo de prueba y tribulación. Ayúdanos a serte fieles ahora, para que cuando venga la hora de prueba, podamos mantenernos fieles. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.